¿Hola? Sí, sí. Se ve bien, perfecto. Mariana, bueno, sí. Mariana, se te ve la presentación del moderador, no la presentación. Ah, vale. A ver. Un segundo. ¿Ahora se ve bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien, entonces empezamos este bloque de neuropatía intersticial. El título realmente es, que habíamos comentado, es Patrón Radiológico de NIU y FPI, Guías Diagnósticas de la Fleischner Society de la ATS. Y además yo he agregado, porque me pareció, bueno, interesante, es cómo valoro e informo un atacar. De cara, quizás también hay residentes en la audiencia y puede ser interesante. Bien, no tengo conflictos de interés. Sabemos que las enfermedades pulmonares intersticiales, esta es una clasificación antigua del 2002, son múltiples patologías. Realmente es un grupo variado en donde encontramos un grupo importante que son las enfermedades intersticiales idiopáticas, dentro de las cuales vemos que la fibrosis pulmonar idiopática es una de las más nombradas dentro del gran grupo. La nueva clasificación, la del 2013 de las neumonías intersticiales idiopáticas, vemos que dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas mayores tenemos a la neumonía intersticial usual, que vamos a hablar mucho de ella, y que está representada por lo que es fundamentalmente la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial no específica, que es la que le decimos NINE, la neumonía organizada criptogenética, la intersticial aguda, la enfermedad pulmonar intersticial asociada a bronquitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa. Vemos también que hay idiopáticas raras, una de ellas las nombraremos, que es la neumonía intersticial linfoide, y la fibroblastosis pleuriparenquimatosa idiopática. Las neumonías intersticiales sabemos que son, bueno, las EPIT son más de 150 entidades que pueden presentar imágenes de afectación pulmonar intersticial y que algunas entidades presentan hallazgos radiológicos característicos, pero que hay entidades muy diferentes que pueden presentar hallazgos radiológicos similares, y eso es nuestro problema actual, ¿no? El contexto clínico es básico para inventar un diagnóstico radiológico y es imprescindible, y esto es muy, muy importante, el abordaje multidisciplinar. Realmente el radiólogo cumple un papel muy importante dentro de lo que es el abordaje multidisciplinar y la aproximación al diagnóstico en las enfermedades pulmonares intersticiales. Pero bueno, ¿qué es la fibrosis pulmonar idiopática? Todos lo sabemos, es una forma específica de neuropatía intersticial, es fibrótica, es progresiva, crónica, tiene una causa desconocida. Vemos que el curso clínico, por eso es muy importante detectarla, realmente tiende a progresar, hay una gran mayoría que tiende a progresar, que puede ser tanto lenta como rápida la progresión, y puede tener reagudizaciones, o sea, exacerbaciones agudas que pueden empeorar mucho el pronóstico de estos pacientes. Está asociado a un patrón histopatológico y radiológico específico, que ahora veremos, y requiere la exclusión de otras formas de neuropatía intersticial, por ejemplo, asociada a la exposición, fármacos, enfermedades sistémicas. La TACAR, la tomografía computarizada de alta resolución, es esencial en el diagnóstico, en el algoritmo diagnóstico, y otro punto esencial es que esta entidad puede diagnosticarse de forma segura y no invasiva, es decir, sin requerir una biopsia pulmonar, cuando se cumplen ciertos criterios clínicos y de tomografía computarizada. Por otro lado, es importante detectar esta patología porque son tributarios de un tratamiento que actualmente es muy importante, que es el tratamiento antifibrótico en estos pacientes. Pero lo primero que vamos a hablar es cómo abordamos la TACAR, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntamos ante un TAC de alta resolución, un TAC de tórax, es si es normal o si es anormal, o sea, es patológico. Y la primera pregunta ¿es realmente un TACAR? O sea, ¿es un TAC de alta resolución, un TAC de tórax adquirido en condiciones no de alta resolución? Y si se puede valorar correctamente. Nosotros, bueno, el TAC de alta resolución lo hacemos volumétrico, antes lo hacíamos secuencial, ahora adquirimos un TAC de tórax volumétrico, en donde tenemos reconstrucciones multiplanares, tenemos reconstrucciones MIP y mini-BIP, que ahora veremos. Importante que por definición el TAC de alta resolución es sin contraste endovenoso, y lo hacemos en inspiración, por supuesto, máxima, en apnea, para evitar los movimientos respiratorios en lo posible. Los cortes actualmente que hacemos son de 1 milímetro, pero bueno, se considera alta resolución hasta 2 milímetros. Aquí vemos una sección estándar de TAC, el mismo paciente, una sección de TACAR, y vemos que la definición, por supuesto, es muchísimo mejor para valorar este tipo de patologías que una sección estándar de TAC de tórax. Aquí vemos
vamos a ver un TAC de tórax de alta resolución volumétrico. Vemos que claramente es un TAC que es patológico. Vemos hay una alteración parenquimatosa muy, muy evidente, que ahora veremos de qué se trata, pero evidentemente tenemos opacidades reticulares de predominio periférico y basal, que ahora veremos. Perdón. Entonces, en el TAC de tórax volumétrico podemos hacer múltiples reconstrucciones, tenemos cortes coronales y sagitales que seguramente, bueno, están acostumbrados a utilizar, y nos sirve muy, muy específicamente para ver, por ejemplo, la afectación de las bronquiectasias de tracción y bronquiectasias de tracción, la afectación subpleural, y para sacarnos muchísimas dudas, sobre todo para saber si tenemos quistes de Panal o no. Luego lo miraremos. Luego reconstrucciones de MIP, en donde realmente en esta reconstrucción nos van a ayudar para saber si hay nódulos o no hay nódulos, que a veces no nos queda claro. Y las reconstrucciones mini-MIP que utilizamos fundamentalmente para, de alguna manera, incrementar, por ejemplo, lo que es la presencia de opacidades en vidrio deslustrado, la presencia de un patrón de atenuación en mosaico o de atrapamiento en expiración, y donde se ven también muy bien las bronquiectasias y bronquiectasias de tracción, como por ejemplo en este caso. También es cierto que podemos ver hallazgos más bien sutiles, que muchas veces están en la zona posterior y basal, ¿sí?, de los pulmones, en donde no nos queda claro el tipo de afectación, si realmente tenemos opacidades reticulares o podemos llegar a tener panal. Entonces, realmente, en estos casos, hacemos una adquisición adicional, que obviamente nosotros no la hacemos de rutina, la hacemos en los casos en los que se requiere, hacemos un decúbito prono, en donde vemos realmente que se pone en evidencia esta afectación intersticial subpleural con presencia de bronquiectasias de tracción, y en este caso de un pequeño panal. Es decir, que realmente nos sirve para caracterizar esta patología, el decúbito prono. También es muy importante el TAC expiratorio, que tampoco hacemos de manera rutinaria, si luego lo veremos, donde realmente sabemos que un TAC en inspiración puede ser completamente normal y no tener un patrón de atenuación en mosaico, y si queremos saber si atrapa realmente, si tiene atrapamiento aéreo, podemos adquirir un TAC en expiración, como por ejemplo en este caso, tenemos un atrapamiento aéreo que se ve evidentemente en el TAC en expiración y un TAC totalmente normal en el TAC en inspiración. Hallazgos adicionales. Y como hemos dicho, también el TACAR es, por definición, sin contraste endovenoso. ¿Y esto por qué? Muchas veces nos piden angioTAC pulmonar para valorar estas patologías, y lo que tenemos que saber es que el contraste endovenoso condiciona no solo que el angioTAC pulmonar puede ser adquirido, digamos, en condiciones no de máxima inspiración, en apnea, sino que además el contraste endovenoso condiciona artefactos en la valoración del parénquima pulmonar, sobre todo en la valoración de las opacidades en vidrio deslustrado, que es muy importante de caracterizar en estos pacientes de cara a la exacerbación aguda. Por lo tanto, por ejemplo, esto es un paciente con una neumonitis por hipersensibilidad que tiene un deterioro respiratorio agudo, en donde adquirimos un angioTAC pulmonar, vemos opacidades en vidrio deslustrado, pero realmente que pensamos que pueden ser de nueva aparición de cara a una exacerbación aguda, pero realmente cuando adquirimos el TACAR en el mismo momento sin contraste endovenoso, lo hacemos previamente al angioTAC pulmonar aquí, vemos que realmente la afectación no es tal, es decir, las opacidades en vidrio deslustrado realmente son artefactos por la técnica. Bien, una vez que hemos definido, tenemos que ver si realmente la técnica es correcta, vemos si el TAC es normal o es anormal. Aquí vamos a ver algunas imágenes realmente de un TACAR normal. Incluso tenemos que ver, en este caso, por ejemplo, no tomar como patológico a aquellos pacientes que tienen este aumento de densidad, esta reticulación, opacidades vidrio-deslustrado periosteofitarias, sí, que son debidas sobre todo a los cambios degenerativos de la columna vertebral, no tomarlos como un hallazgo patológico de cara a una neumopatía intersticial. Y por otro lado, lo que comentábamos previamente, sobre todo, por ejemplo, en los pacientes que queremos ver si tienen una neumopatía intersticial incipiente, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una esclerodermia, etcétera, que pueden tener una anemia relacionada a su enfermedad, vemos que en este caso vemos opacidades en vidrio deslustrado muy, muy tenues, subpleurales de localiza subposterior, y que nos generan realmente dudas en saber si el TAC es patológico o no, pues si realmente tenemos que definir si esa paciente tiene una neumopatía intersticial asociada a su enfermedad de base, lo que deberíamos hacer es nuevamente citar a la paciente y hacerle un decúbito prono. Y en este caso vemos claramente que las opacidades se debían a telectasias por decúbito y el TAC es totalmente normal. Una vez que hemos definido que el TAC es
si es normal o es anormal, vamos a ver realmente si estamos frente a una patología de la vía aérea o estamos realmente frente a una enfermedad pulmonar intersticial. Para ello es importante que todos tengamos un lenguaje común, es decir, referirnos sobre todo a los términos, que intentemos utilizar todos los mismos términos. Aquí este artículo es muy, muy importante, es un glosario de la Sociedad Fleischner, en donde nos explican cada uno de los términos y exactamente a qué nos estamos refiriendo para poder utilizarlos en el estudio correcto. Bien, ¿cuáles son los patrones de TACAR de la vía aérea? Fundamentalmente, cuando hablamos de vía aérea, y esto lo sabemos todos, podemos hablar de bronquiectasias, engrosamientos parietales bronquiales, podemos hablar de nódulos centrolobulillares, podemos hablar de un patrón de atenuación en mosaico en el TAC en inspiración y un atrapamiento aéreo en el TAC en expiración, como vemos en este caso de aquí. Los patrones de TACAR en el APID, sin embargo, vemos otro tipo de afectación, como por ejemplo una afectación reticular, ¿sí? En donde vemos estas finas líneas, por así decirlo, de localización generalmente subpleural, de localización periférica, que no están en un estudio normal y realmente nos tienen que llamar la atención. Un patrón reticular, un patrón lineal podemos tener por engrosamientos septales, luego podemos tener un patrón quístico, ¿sí? Que por ejemplo en este caso donde vemos claramente quistes de Panal, y patrón de opacidades o un patrón nodular, como en este caso, que los nódulos pueden tener diferente distribución, ¿no? Pueden ser perilinfáticos, centrolobulillares, etcétera, como en estos casos. Otros hallazgos que nos podemos encontrar: enfisema paraseptal, enfisema centrolobulillar, en afectación pleural, engrosamiento pleural, placas pleurales. Podemos encontrarnos con hernias de hiato de gran tamaño, la estenomopatía intersticial. Podemos encontrarnos también con adenopatías. Y otra cosa, otro punto a tener en cuenta también es valorar también la dilatación de la arteria pulmonar, ya que esto, a pesar de que sea un TAC sin contraste, ya que estos pacientes muchas veces tienen una hipertensión pulmonar asociada a su enfermedad intersticial. Bien, una vez que hemos determinado que hablamos de una neuropatía intersticial, nos vamos a preguntar si hay signos de neuropatía intersticial fibrosante o no fibrosante. Y este punto es sumamente importante de cara a valorar el diagnóstico diferencial. ¿Y cuáles son los signos de fibrosis que vamos a ver en el TAC? Pues los signos de fibrosis que tenemos que ver son si hay, por supuesto, panalización, quistes de Panal, si hay bronquiectasias de extracción, si hay reticulación, distorsión arquitectural y también la pérdida de volumen que conlleva la fibrosis. Fundamental ver las cisuras, ver si las cisuras se desplazan caudalmente, sobre todo en la afectación basal, y tenemos pérdida de volumen de los lóbulos, sobre todo en la progresión de estas patologías. Tener en cuenta que fibrosis es igual a irreversible, es decir, que cuando nosotros si nombramos fibrosis en un informe estamos hablando de algo irreversible, que fibrosis no es lo mismo que hablar de fibrosis pulmonar idiopática, no es lo mismo que FPI, que patrón de New, que ahora vamos a nombrar, no es sinónimo de fibrosis pulmonar idiopática, aunque a veces pensemos que sí. El patrón de New vamos a ver que se presenta en otras entidades, y no hablar de fibrosis ni de bronquiectasias en procesos agudos y subagudos, que es lo que estamos viendo mucho ahora de cara a las neumonías por COVID. Bien, hablando de neumonías por COVID, aquí vemos un caso en donde claramente tenemos una afectación con opacidades en vidrio deslustrado y opacidades consolidativas peribroncovasculares, de predominio basal, y en donde nos llama la atención que los bronquios están dilatados y tienen paredes irregulares. Hemos visto muchísimos TAC de este tipo en las neumonías por COVID. Sin embargo, al principio, claro, no sabíamos cómo definirlas, si podemos definir bronquiectasias de tracción y hablar de fibrosis y que el paciente va a tener cambios fibróticos. Pues este paciente, en un TAC de control, hemos hecho muchísimos controles de pacientes COVID, ya se imaginarán, vemos que una resolución total o prácticamente total de esta afectación. Es decir, que tener mucho cuidado con nombrar la palabra fibrosis en el informe, sobre todo en los cuadros agudos y subagudos. Recomiendo este artículo recientemente publicado en European Radiology, en donde ellos es sobre todo de cara al seguimiento de estos pacientes, y es una propuesta de la EST y de la ESR, en donde, claro, nos aclaran sobre los fibrotic light changes, o sea, los cambios fibróticos light, y que en realidad nos están diciendo que, si bien podemos ver dilataciones bronquiales y distorsión en áreas de consolidación y de vidrio deslustrado, estos cambios fibróticos
por así decirlo, pero similfibrosis, que podrían ser precursores de fibrosis, muchas veces existe una alta probabilidad realmente que se resuelvan a lo largo del tiempo según la experiencia que estamos teniendo, lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Bien, dejando de lado esto, hablamos sobre lo que son las opacidades reticulares y el vidrio ilustrado. Aquí creo importante recalcar, porque nos encontramos mucho este tipo de afectación en la neumopatía intersticial, cuando hablamos de reticulación y cuando hablamos de opacidades en vidrio ilustrado. Realmente, en las opacidades reticulares tenemos claro que estamos hablando de neumopatía intersticial, sin embargo, en las opacidades en vidrio ilustrado siempre nos viene a la mente, realmente estamos hablando de cambios más bien inflamatorios en el pulmón, o sea, una infección, o una exacerbación aguda, etc. Realmente diferenciamos, las guías nos dicen que podemos diferenciar el vidrio ilustrado puro, ¿sí? El puro vidrio ilustrado que es más bien inflamatorio, como por ejemplo en el caso de la derecha, y aquel vidrio ilustrado que nos encontramos en la neumopatía intersticial, que es un vidrio ilustrado, por así decirlo, fibrótico, que es aquel aumento de densidad que nos deja ver, por supuesto en la definición de vidrio ilustrado, los vasos que están en el parénquima pulmonar, pero que está superpuesto a la reticulación y a las bronquiectasias de tracción, es decir, que está superpuesto en áreas fibróticas. Pues este vidrio ilustrado es más bien una característica, es uno de los hallazgos de las homeopatías intersticiales fibrosantes, es decir, que no es lo mismo que el vidrio ilustrado puramente inflamatorio, por así decirlo. Bronquiectasias de tracción, importante saber si son bronquiectasias de tracción centrales o bronquiectasias de tracción más bien periféricas, como es en este caso, de cara luego a valorar esas bronquiectasias de tracción como parte de las definiciones del patrón de New y del probable New. Importante saber la localización de estas bronquiectasias y bronquiectasias de tracción en estos pacientes, centrales o periféricas. Bien, una vez que hemos definido realmente que hablamos de una neumopatía intersticial fibrosante, tenemos que, el siguiente paso nos tiene que venir a la cabeza cuando estamos valorando ese TAC, es pensar si estamos hablando de un patrón de neumonía intersticial usual o no. Es decir, si tiene un patrón de New o no, porque aquí está la gran pregunta que nos va a hacer el neumólogo, muy probablemente. Entonces sabemos, ahora vamos a hablar, tenemos diferentes patrones, un patrón de New, de neumonía intersticial usual típica, uno de probable, uno de indeterminado, y un patrón en realidad de neumopatía intersticial fibrosante, pero que es alternativa a otro diagnóstico, donde podemos hablar de una neumonía intersticial no específica, de una neumonía organizativa, de una neumonía por hipersensibilidad, una sarcoidosis fibrótica, una neumopatía asociada al tabaco, fibrosante, u otra neumopatía intersticial fibrosante. Entonces sabemos que, y ahora vamos a ver un poco la historia en la evolución de las guías de diagnóstico del FPI, se publica en el 2011 las guías lideradas por el Dr. Raúl, que es un neumólogo muy conocido norteamericano, que tiene un gran grupo multidisciplinar asociado a la FPI. Se publican las guías de diagnóstico y de manejo de la fibrosis pulmonar idiopática, en donde ellos nos proponen en ese momento, y eran las guías que utilizábamos hasta hace muy poco, de patrones de TACAR. Entonces, ellos nos decían que teníamos 3 patrones, patrón de New, un patrón de posible New, que es probable que a veces estemos utilizando a un posible, pero vamos a ver que esta terminología se ha modificado, y un patrón inconsistente con el patrón de New. Entonces, aquí lo que nos definen como patrón de New es la afectación fundamentalmente basal y subpleural con presencia de panal. Es decir, que si vemos quistes de panal, si vemos panalización en esta localización con o sin bronquiectasias de extracción, estamos hablando de un patrón de New. Y el patrón de posible New es similar, solo que no tiene panal. Inconsistente con patrón de New, vemos que podemos encontrar cualquier tipo de afectación intersticial, hallazgos de parénquima pulmonar de afectación intersticial que nos hagan pensar en otro diagnóstico que no tiene que ver con la fibrosis pulmonar idiopática. En ese momento ya nos decían que el patrón de New, realmente el patrón de New cuando lo encontrábamos en el TAC es suficiente para el diagnóstico de FPI y no requiere un contexto clínico adecuado de biopsia, y el patrón de posible inconsistente sí realmente eran pacientes que para diagnosticar un FPI requerían una biopsia. Sin embargo, a partir del 2011 se publican varios artículos en donde se cuestionan que muchas posibles New, o sea, estamos en el grupo del medio, el grupo en donde no vemos panal, son realmente New. Entonces, claro, esto es muy importante de cara a que esos pacientes realmente los estamos biopsiando, estamos haciendo un procedimiento invasivo y muchas veces si no logramos biopsiar no son tratados. Es decir, que es muy importante definir si muchas posibles New son New. Y a su vez, si inconsistentes con New, o sea, el tercer grupo, podrían ser New. Es decir, puede haber un grupo importante de pacientes
a los cuales no les estemos administrando tratamiento por esta clasificación. Aquí vemos un artículo de Salisbury muy interesante, se publicó en el 2016, en donde vemos que a sujetos de más de 60 años, ¿sí? O sea, en este contexto clínico de pacientes de más de 60 años, con una extensa reticulación pero sin panal, la probabilidad de tener una NIU superaba el 80%. Es decir, que es muy importante el porcentaje que podría tener realmente un patrón de NIU, ¿sí? Con una afectación intersticial sin panal. Luego, este artículo del Dr. Chung del año 2018 es muy interesante, en donde realmente ellos hacen una correlación radiopatológica, en donde vemos que existe un porcentaje alto de pacientes en los que nosotros, los radiólogos, habíamos dicho que hablábamos de un patrón de posible NIU, incluso aquellos pacientes de más de 60 años aún más, en donde existía un gran número de pacientes que luego en la anatomía patológica realmente era un patrón de NIU, es decir, que estábamos hablando de una FPI, ¿sí? Por biopsia. Y en este artículo, igualmente vemos que incluso inconsistentes con NIU pueden ser NIU en la correlación radiopatológica. Esto es un punto muy importante. Incluso aquellos pacientes que en este artículo de correlación radiopatológica daban por inconsistente con NIU, en donde nosotros también lo hubiésemos dicho claramente, esta afectación en vidrio ilustrado difusa y una afectación con patrón de atenuación en mosaico claro y signos de fibrosis, que bien podría ser una neumonitis por hipersensibilidad, ellos biopsiaron y vieron que realmente tenían un patrón de NIU. Bien, y como preámbulo de un cambio en la clasificación, ya el doctor Raghu realmente aquí les da tratamiento a un grupo valora el tratamiento con nintedanib, que es uno de los antifibróticos junto con la pirfenidona, a un subgrupo de pacientes que tenían una posible NIU, es decir, que eran pacientes sin panal en la TACAR, en donde ven que responden similar a los pacientes que tienen panal, o sea, los pacientes diagnosticados por TACAR como neumonía intersticial usual, y que no fueron diagnosticados por biopsia. O sea que realmente vemos una evolución de aquellas posibles NIU, realmente evolucionan igual que una NIU y responden igual al tratamiento antifibrótico. Por todo esto que he comentado, en el año 2018 surgen con meses de diferencia, y esto es muy importante, dos nuevas guías diagnósticas de FPI. Una la publica la Sociedad Fleischner, y otra la publica la ATS liderada por el Dr. Raghu. Y vamos a ver que realmente son muy similares. Vamos a compararlas. En la que publica la Sociedad Fleischner, que es la primera que sale publicada, sabemos, bueno, la Sociedad Fleischner la conocemos también porque, bueno, publica muchas recomendaciones, un grupo multidisciplinar que incluye radiólogos, neumólogos, anatomopatólogos, que son todos muy relevantes, y publican, por ejemplo, las recomendaciones de guías de nódulos, etcétera, etcétera. Ellos nos hablan de eliminan la categoría de posible NIU y nos dice que ahora se va a llamar probable NIU. Y esto es lo importante que tenemos que recordar. Y luego la última categoría se divide en dos, en una indeterminada para NIU y una más consistente con el diagnóstico no FPI. ¿Qué es lo importante? Pues que la probable NIU sigue siendo en sus características una afectación intersticial con bronquiolitis de tracción, con afectación reticular, sin panal, pero que nos dicen que tanto la NIU típica como la probable nos proporcionan un diagnóstico de FPI en un contexto clínico apropiado y que no necesitaríamos información adicional. Es decir, que esos pacientes donde nosotros decimos, y el neumólogo nos pregunta qué patrón tiene, y decimos es una probable NIU, pues ese paciente en realidad en el contexto clínico adecuado no es un paciente tributario a biopsia y podría comenzar el tratamiento específico para el FPI. Y lo único, el indeterminado para NIU y más consistente con diagnóstico en FPI, consideraríamos biopsia, por supuesto. En las guías de la TS, pues nos plantean exactamente lo mismo, nos dicen que tenemos nuevamente la posible se elimina y se convierte en una probable NIU, y hablamos de un patrón indeterminado y un patrón del diagnóstico alternativo. El indeterminado para NIU es muy interesante, ya que ellos aquí nos dicen, además, que aquí tenemos que valorar a aquellos pacientes que tienen una reticulación muy sutil y que nos recuerda que quizás ese paciente puede evolucionar en un futuro a una neumonía intersticial usual, es decir, a un patrón de NIU,
podrá ser realmente un FPI que estamos viendo muy tempranamente. Y esto ellos le llaman la Early URP, o cambios incipientes, diríamos nosotros, que muchas veces lo nombramos así en el informe. A veces nos han comentado que esto sería un I don't know pattern, o sea, un patrón realmente que no sé, pero me da la sensación de que esto realmente puede, por sus características, evolucionar en fibrosis y convertirse en un patrón de NIU. ¿Sí? Y luego nos detallan en el diagnóstico alternativo todos aquellos hallazgos sugestivos de otros diagnósticos. Es decir, si encontramos quistes, patrón de atenuación mosaica extenso, vidrio deslustrado extenso, nódulos con consolidación, la distribución peribroncovascular en lugar de ser periférica, una distribución perilinfática que afecte campos medios y superiores, placas pleurales, dilatación esofágica, pensamos en colagenopatías, adenopatías, derrame pleural, etc. O sea, realmente nos detallan muy bien cuando tenemos que pensar en un diagnóstico alternativo. Son unas guías sumamente completas. Nos dicen que el patrón de NIU es diagnóstico de FPI, realmente, y que la probable NIU, en lugar que en la guía de Fleshner, donde nos decían que, bueno, realmente la probable NIU podía no ir a biopsia, aquí nos dejan como un condicional. Dicen, bueno, según la sospecha clínica, el contexto clínico, puede ir o no a biopsia. Son un poco más conservadores, por así decirlo. Y luego, el indeterminado para NIU y diagnóstico alternativo, por supuesto, considerar biopsia si es necesario para diagnosticar. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Patrón de NIU típico, hablamos de un panal, de las características de localización típica subpleural y basal. Vale, subpleural y basal, en donde vemos vemos una afectación clara en estos ejemplos, aunque en la vida diaria realmente no es tan fácil a veces definir cuando el panal es muy, muy sutil. Es muy, muy sutil. En estos casos realmente es muy evidente. Aquí podemos tener incluso una afectación por panal parcheada, de predominio basal, pero parcheada, que no es difusa y que puede ser muy pequeña, 2 o 3 hileras de quistes realmente. Entonces, muchas veces es importante hacer el decúbito prono. Y también, para que no nos sintamos mal los radiólogos, cuando nos preguntan, ¿hay panal o no hay panal? Nos pregunta el neumólogo, muchas veces realmente está estudiado en este artículo, que además son todos muy, muy importantes, las personas que intervienen en este artículo, que realmente hay 29% de discrepancias en la identificación del panal interobservador. Es decir, lo que a mí me parece panal, a veces es tan subjetivo que a otro radiólogo puede parecerle que no es panal. Y en este artículo, en donde realmente la concordancia interobservador es realmente solo moderada, es decir, que la identificación del panal no es fácil. Recordar que, como había comentado antes, si encontramos panal, encontramos un patrón de NIU y encontramos otros hallazgos adicionales, tenemos que pensar que puede deberse ese patrón de NIU o ese panal, que es una fibrosis, a otra enfermedad que no es la fibrosis pulmonar idiopática. Por ejemplo, en este caso vemos una dilatación esofágica muy marcada, en el caso de una esclerosis sistémica y claramente tiene panalización en lóbulos inferiores. Aquí hay una sarcoidosis fibrótica. Este en el caso de una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, que luego veremos en la otra charla. En el caso de una asbestosis, vemos claramente un panal de predominio basal, un paciente que tiene placas pleurales calcificadas. Entonces, saber que cuando hablamos de patrón de NIU, pues no es sinónimo en realidad de FPI y tenemos que ver si hay hallazgos adicionales. Recomiendo este artículo del doctor Sparcelati, en donde nos hablan sobre hallazgos de TC atípicos relacionados al patrón de NIU y pensar en qué otro diagnóstico podemos plantear que no sea la FPI. Incluso en aquellos pacientes que tienen colagenopatías, la afectación de panal, la afectación intersticial y del panal, vemos que signos muy típicos, como el signo del borde recto, podemos tener, donde vemos un claro límite con la afectación intersticial del pulmón normal, podemos tener una afectación de panalización anterior, por ejemplo, ¿sí? Y un panal exuberante, o sea, vemos quistes muy, muy grandes. Cuando vemos quistes muy, muy grandes, podemos pensar que se debe a una enfermedad del tejido conectivo. Este es un caso de nuestro centro asociado a una esclerodermia. Ven que el panal es realmente grande en tamaño a diferencia de la panalización de la FPI. Incluso podemos tener un patrón de NIU en pacientes asociados al tabaco, ¿no? En lo que se llama la combinación de fibrosis y enfisema, que se da en grandes fumadores y en donde típicamente tenemos un enfisema paraseptal con bullas superiores y luego en las bases tenemos un patrón de NIU, ¿sí? O sea, con quistes de panal. Es lo típico, podemos tener incluso centro lobulillar o panacinar en lóbulos superiores y probable NIU o NINE en las bases también en este tipo de patología. Aquí nosotros les hemos hecho una cuantificación en donde vemos el atrapamiento aéreo en lóbulos superiores y en amarillo la afectación intersticial
en este paciente, luego lo miraremos en la charla siguiente. Aquí incluso vemos en el corte sagital una afectación que es con panal de localización inferior y en lóbulos superiores un enfisema centrobolillar. Pues aquí estamos hablando de un patrón de NIU asociado a una enfermedad asociada al tabaco. Patrón de probable NIU. Aquí lo que no tenemos, evidentemente, es panal, pero tenemos el resto de los casos, en donde tenemos fundamentalmente lo que es opacidades reticulares, subpleurales, de predominio basal, pero no tenemos panal. Aquí tenemos que ser muy finos en valorar si hay panal o no hay panal y ver las múltiples reconstrucciones multiplanares. Incluso los mini-MIT pueden ayudarnos para saber si estamos hablando de panal o si hablamos realmente de imágenes tubulares, ¿sí? Y no de quistes, y estamos hablando de bronquiectasias de tracción y no de panal. Otros hallazgos, también se han descrito las osificaciones pulmonares, es decir, en estos pacientes muy fibróticos podemos encontrar múltiples pequeñas calcificaciones, que se llaman osificaciones pulmonares, de predominio en las zonas subpleurales y basal. Típicamente se asocia al patrón de NIU, pero no está este hallazgo en las guías de diagnóstico. El patrón indeterminado para NIU, aquí dos palabras. Importante que nosotros como radiólogos digamos el por qué es indeterminado para NIU. Es decir, por ejemplo, que si realmente nos parece que es indeterminado porque es una neuropatía incipiente, o sea, cambios incipientes, una early UIP en tal caso, o sea, realmente vemos muy sutil reticulación, ¿sí? O es indeterminado por hallazgos que surgirían, por ejemplo, una NINE o una nemonitis por hipersensibilidad, o sea, definir realmente por qué nos parece indeterminado para NIU. Como en este caso, aquí vemos una afectación muy sutil de opacidades en vidrio lustrado periféricas subpleurales, pero no vemos bronquiectasias de tracción. Estos son ejemplos que nos dan el artículo sobre la indeterminada para NIU, en donde realmente vemos una afectación que nos hace pensar que puede deberse a otro diagnóstico, pero no a un NFPI, porque puede haber una patrón de atenuación en mosaico o porque la distribución es diferente. El diagnóstico alternativo es cuando realmente vemos hallazgos que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que predominan, es decir, realmente predomina el vidrio deslustrado, predomina la consolidación, predominan los nódulos y predomina el atrapamiento de aire o el mosaico. Es decir, realmente son hallazgos donde son predominantes al resto de la afectación. Este es el caso de una neumonía organizativa bilateral, aquí donde vemos múltiples micronódulos que nos hace pensar por quizás una bronquiolitis respiratoria, y en otro caso es una neumonía vírica con afectación peribroncovascular. Aquí, en este caso, vemos una afectación peribroncovascular muy clásica de la neumonía intersticial no específica, y aquí cambios fibróticos muy evidentes en lóbulos superiores con pérdida de volumen, y es una sarcoidosis fibrótica. En la Fleischner, ¿cómo hacer el diagnóstico de FPI? Pues diagnóstico sin biopsia en el contexto clínico de FPI, con un patrón típico probable de NIU. En TACAR podemos hacer un diagnóstico, ¿sí?, con un cierto grado de confianza de FPI. ¿Y cuándo es necesario la biopsia para el diagnóstico? Contexto clínico de FPI con un patrón o indeterminado para NIU o sugestivo de otro diagnóstico. O un contexto clínico indeterminado con cualquier otro patrón en TACAR. ¿Cuál es el contexto clínico en FPI? Pacientes, y esto lo define muy bien la guía Fleischner, mayores de 60 años, ausencia de exposición clínicamente significativa ambiental o farmacológica y sin evidencia de enfermedad del tejido conectivo. Aquí ellos integran lo que se denomina Working Diagnosis de FPI, que es un diagnóstico provisional de trabajo de FPI, entonces es un diagnóstico provisional de FPI en donde realmente en el comité multidisciplinar se irá valorando evolutivamente si ese paciente llegamos al diagnóstico de FPI. Realmente estas guías nos permiten diagnosticar esta patología en más pacientes, darles tratamiento a más pacientes y disminuir fundamentalmente la necesidad de la biopsia. En los criterios de la TS, la conclusión es exactamente la misma. Importante en el diagnóstico excluir las otras causas de EPID, es decir, exposición con la genopatía y toxicidad farmacológica fundamentalmente. El patrón de NIU en TACAR es diagnóstico, y si no, y esto es muy importante, las combinaciones específicas de los patrones de TACAR y de patrones histopatológicos en los pacientes biopsiados. Aquí muestro, es decir, si nosotros aquí en un paciente decimos que se trata de una probable NIU, y luego es una probable, y decidimos biopsiarlo por algún motivo y es una probable NIU, realmente estamos en el diagnóstico de FPI. Es decir, que este cuadro es muy importante para utilizarlo de cara al comité multidisciplinar. Y
esencial saber cuándo en las guías ATS hablamos de condicional. Cuando realmente en una probable NIU decimos que es condicional la utilidad de la biopsia, es realmente cuando tenemos una sospecha clínica, si es baja o alta. Si es alta, ya termino. Si es alta, estoy terminando, si es alta la sospecha clínica, vemos que realmente no necesitaríamos biopsia en un contexto de comité multidisciplinar. Estas son las diferencias en las dos guías, fundamentalmente la recomendación de la biopsia pulmonar, en donde la ATS es condicional en la probable, y en la introducción de los cambios tempranos del patrón de NIU en cuanto a la indeterminada. Bien, esto es simplemente para mostrar que el TAC de alta resolución está dentro de lo que es el algoritmo diagnóstico del FPI, y la necesidad de la discusión multidisciplinar en cuanto a los patrones de probable indeterminado y de otro diagnóstico. Vemos rápidamente unos casos, creo que 5 minutos más, entonces, donde vemos que este es un paciente, disculpen que está en inglés, paciente que son casos que hemos presentado de nuestro centro, una paciente de 70 años no fumadora, en donde realmente tiene una afectación subpleural y basal con opacidades reticulares y bronquiectasias de tracción, en donde realmente caería dentro de, y panal, perdón, caería dentro de lo que es un patrón típico de NIU, y realmente hemos hecho el diagnóstico en un comité multidisciplinar y le hemos diagnosticado de FPI. En el segundo caso, vemos que realmente lo que no tiene esta paciente de 61 años, que tampoco era fumadora, tenía exposición a pájaros, vemos que tiene una afectación basal, pero que no le vemos panal, y lo caracterizamos como una probable NIU. Sin embargo, decidimos ir a biopsia por la exposición y porque tenía precipitadas positivas, etc. Entonces, en la biopsia, realmente el anatomopatólogo diagnosticó que se trataba de un patrón de NIU, por lo tanto fue diagnosticada de FPI. Un tercer caso donde vemos una afectación muy sutil y basal en un paciente de 76 años no fumador con una afectación restrictiva en las pruebas funcionales, en donde vemos opacidades reticulares y bronquiectasias de tracción periféricas. Lo damos también de probable NIU. Sin embargo, este paciente se decide, porque es una afectación muy, muy leve, ir a comité multidisciplinar y a realizar una biopsia quirúrgica, en donde vemos que es para el anatopatólogo un indeterminado para NIU, en donde si vamos al cuadro, realmente lo diagnosticamos de probable FPI. Y el último caso, en donde vemos una afectación periférica muy, muy sutil, subpleural, en donde realmente vemos que lo damos de indeterminado para NIU. Sin embargo, en la biopsia, decimos ir a biopsia, vemos que es una probable FPI, en donde realmente por la afectación muy, muy, muy sutil, lo damos de cambios intersticiales incipientes. El último caso, y este es el último término, vemos que la afectación es más bien subpleural, es más bien, perdón, difusa en forma de opacidad de vidrio ilustrado, basal y subpleural, en donde realmente lo damos de indeterminado para NIU, y en el comité multidisciplinar se decide biopsia y resulta ser una afectación intersticial asociada al tabaco con una anina en más áreas de bronquiolitis respiratoria. Simplemente, para terminar, recordar que podemos encontrarnos con casos de fibrolastosis pulmonar asociada con engrosamientos pleurales apicales asociados a la neumopatía intersticial. Tener en cuenta que existe lo que es la exacerbación aguda del EPID, que son opacidades en vidrio ilustrado de nueva aparición en pacientes que están con un deterioro respiratorio muy agudo, y tener en cuenta también la presencia de nódulos en estos pacientes, ya que realmente se asocia a mayor incidencia de cáncer de pulmón, y en este caso un adenocarcinoma. Realmente estudiar aquellas imágenes nodulares que nos parecen sospechosas. Como conclusiones, realmente importante valorar la calidad del TACAR, utilizar un lenguaje común, valorar los hallazgos y la distribución del patrón, saber si es fibrosante o no fibrosante, saber categorizar si es un patrón de NIU o no. Podemos utilizar cualquiera de las dos guías que nos van bien. No informar fibrosis en cuadros subagudos o agudos. Saber que existe el enfisema asociado a la fibrosis, complicaciones, exacerbación aguda y cáncer, y fundamental, una colaboración multidisciplinar. Con esto termino. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Excelente la exposición. Ahora continúa el doctor. Sí,
El doctor Marcelo Sánchez. Sí. Con inteligencia artificial en las enfermedades pulmonares intersticiales. Muy bien. Aprovecho, Hugo, para saludar también al doctor Sergio Luchino, que está presente entre los paneles. Así que gracias, Sergio, por participar también. Muchas gracias, muchas gracias. Hermosa Gracias, charla. Sergio. Muy bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto, doctor. Vale, de acuerdo. Pues en primer lugar, dar gracias por la invitación a la Sociedad de Radiología de Córdoba y también muchos recuerdos a Elena, que fue un placer tenerla aquí. Entonces, la segunda ponencia del curso va a ser sobre el papel de la inteligencia artificial en las neumonías intersticiales. Mis disclosures, estas son las poco importantes y las importantes para hablar de este tema es que no soy ingeniero ni informático y que realmente la inteligencia artificial me supera, pero que, como todos, creo que es un campo en el que nos tenemos que ir introduciendo, porque realmente es uno de los campos más